Ya volví, no se me asusten. ¿Ya se escucha, chicos? Sí, maestra. Sí. Ok. Es que me sacó. Esta cosa me sacó otra vez. Dije, ándale. Como ya no lo usé, yo creo que por eso. Como que se desprogramó. Pero ahorita comenzamos. Les comentaba sobre el encuadre. Les va a tocar una exposición más adelante para que no se vayan a sorprender de algún tema acerca de seminario, para que tengan las rúbricas apuntadas. Por favor, si las apuntaron, me las pueden repetir, por favor, para los que no pudieron verlas. Sí, maestra. De tareas, el primer encuadre es 50%, examen es 40% y participación 10%. Que sería en Y presencial, supuestamente. así, Si es que regresamos, ¿verdad? Todavía. sí. Ok. Y el otro también. Ujú. El otro es tareas 40, examen 30, exposición 20 y participación 10. Muy bien. Este sería nuestro encuadre de esta materia. Si fijan, es lo mismo del cuatri pasado. No se los cambió mucho porque, ay, ¿para qué se los cambió demasiado? Si de todos modos, los exámenes van a hacer sus trabajos. Ahí tienen que echarle muchas ganas. La tarea se va a publicar más adelante. Les va a tocar realizar un análisis. Les voy comentando de una vez de la tarea. El análisis les puse claramente que un análisis no es copiar y pegar, porque muchas veces copiamos y pegamos un texto y eso está mal. Les pasó lo mismo a los chicos del cuatro y pasado y a los que van más avanzados. Un análisis es la construcción propia de nuestro conocimiento, de lo que nosotros llegamos a entender. Sí podemos tomar palabras, no voy a decir que no, sí se pueden tomar palabras, pero no vamos a copiar un párrafo, pegarlo como si fuera un resumen, inclusive un resumen tampoco no es copiar y pegar. Entonces, el análisis es lo que nosotros vamos a entender el día de hoy, lo vamos a armar, construir con nuestras propias ideas, nuestras propias experiencias y conocimientos, y lo vamos a escribir, ¿sí, chicos? Para que no se les vaya a sorprender que la maestra ya me puso puntos menos o me puso una observación. Muy bien, pues ahora sí ya vamos a comenzarle con el primer tema. Vamos a comenzar con dos conceptos muy interesantes. El primero de ellos es acerca de lo que es la ciencia y el segundo va a ser la investigación. Vamos a comenzar con ello. Entonces, ciencia. ¿Qué están viendo, verdad? Se alcanzan a verlo. No para mover un poquito más para acá. Sí. ¿Qué comprendemos nosotros como ciencia? A ver, Connie, ¿qué entiendes tú como ciencia? Ahí está. Déjate Pues la ciencia es un instrumento en el cual nos podemos o nos puede orientar para la información de algo que queremos indagar o algo que nos da la información de algo que está comprobado. Exactamente, es cuando nos dicen las ciencias sociales y humanistas. ¿Por qué, Lili? ¿Por qué nos dicen así? Ustedes pertenecen al área de ciencias sociales y humanistas. Es básicamente como una estructura cuando son los conocimientos estructurados. Exactamente, muy bien. Vamos a ver lo que es, ahora sí, el concepto. Primero vamos viendo por qué surgió un poquito el concepto y de dónde viene el concepto, porque muchas veces decimos, ciencia es esto.
Pero vamos armando poco a poco para cuando ustedes ya tengan el momento de realizar su tesina en cuarto, porque van a hacer su tesis, tengan el conocimiento de decir, mira, yo voy a investigar, sé lo que es investigar y sé lo que es una ciencia. Cuando redactemos acerca de una ciencia social y humanista o una ciencia X, poderla tener presente. Bueno, el concepto de ciencia, esto es ciencia, nos dice aquí claramente. A partir del siglo XVII es cuando surge este concepto. Antes no, antes era como una práctica, una teoría. ¿Por qué surge? Porque aquí claramente nos dice, existe la racionalidad. Para que algo sea considerado una ciencia, tiene que ser razonable, tiene que ser bien estructurado y pensado. ¿Se acuerdan por ahí los experimentos de Galileo Galilei de la manzana acerca de la gravedad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vemos desde la primaria, secundaria, prepa. Bueno, para Galileo Galilei, para que fuera considerada su teoría parte de una ciencia, o la física, porque es el padre también de la física, fuera considerada en estos tiempos del siglo XVII, una ciencia tenían que tener la razonabilidad o racionalidad, como nos dice aquí claramente. No voy a aventar la manzana y si cae y voy a ver y no. Tengo que razonar por qué toma esa velocidad, por qué tiene el mismo peso. Por eso nos decían, una bolsita de plumas y unas piedritas, cuál tiene más velocidad. Y al final de cuentas dicen que era casi lo mismo. Entonces nos dice aquí también, debe de tener la observación y la experimentación y no la especulación. Porque muchas veces es como nos dicen un ejemplo muy claro. A ver, muchachos, pues ustedes se van a ir a buscar, eso comenzó un poquito ya del tema, la deserción en México. ¿Y qué nos van a decir los del sindicato de maestros o qué nos va a decir el gobierno principalmente? Ay, es muy poquita la deserción, no es mucha la deserción que tenemos en México, es mínima. Yo calculo que un 10%, ellos así un ejemplo, ¿no? No realidad. ¿Qué pasa cuando nosotros ya investigamos y tenemos la ciencia dentro de la misma? ¿Qué pasa aquí? Observamos y vemos una cantidad de niños que se van desertando conforme van avanzando los grados escolares, los niveles educativos, y vemos la experimentación, por ejemplo, cuando estamos dentro del aula. Ustedes lo han visto, la mayoría son maestros, y la mayoría ha visto que de 50 niños, ¿cuántos terminan secundaria? De 40, ¿cuántos terminan? Entonces, es un ejemplo muy claro. Ahí la ciencia también tiene que ver. Nos dice, van a dar la clase de ciencias sociales o de ciencias naturales. Ah, ¿por qué ciencias naturales? También un ejemplo muy claro. ¿Qué hacíamos en ciencias naturales? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, un ejemplo por ahí, le voy a preguntar a Perla. Perla, ¿qué hacíamos en la primaria en ciencias naturales? Hacíamos experimentos, poníamos el frijolito en el frasquito, salíamos a verificar el avance del sol alrededor de la Tierra. La tortilla con hacíamos, el también, me acuerdo de esa. Hacíamos como el engrudo pero todo el proceso para ver cómo burbujeaba, cómo el carbonato hacía sus reacciones químicas. Experimentos básicamente, de juego aparente. Exactamente, esa es una ciencia. Si nosotros nos damos cuenta, si decimos historia o geografía o matemáticas, que también son ciencias, todo lo que llevamos en las materias son ciencias, es porque ya existió una racionalidad, una observación y una experimentación para que fuera considerada una ciencia. Es por eso que a partir del siglo XVII empiezan a surgir cada una de ellas. Anteriormente, ¿se acuerdan que lo vimos el cuatri pasado? Yo les mencioné así brevemente, hasta Comenius y después de Comenius y Pestalozzi cuando surge, ¿se acuerdan? La ciencia, la educación de nueva cuenta. ¿Qué pasó anteriormente con el feudalismo? La era del oscurantismo. No podían hacer ninguno de estos tres puntos, ni razonar acerca de la iglesia, ni acerca de la ciencia, ni acerca del cuerpo humano, ni observar más allá, mucho menos experimentar. Y por ahí yo recuerdo haber visto una película de Frankenstein, no sé si lo han visto ustedes, una clásica que está en blanco y negro, que surge en esta época y el que hace a Frankenstein es un médico que empieza a experimentar cómo funciona el cuerpo, que empieza a abrir el cuerpo, que empieza a ver
pero estaba prohibido, por eso lo querían linchar. Entonces, aquí esta es una parte muy importante. La ciencia, por lo tanto, consiste en analizar, explicar, predecir y actuar sobre los hechos observables. Aquí está el punto más importante, que lo voy a poner aquí subrayado. Consiste en analizar, porque tengo que pensar, como dicen en el análisis, qué voy a decir, por qué lo voy a explicar, por qué lo voy a redactar, por qué quiero esto. Predecir también y actuar sobre los hechos observables. Cuando ustedes realicen la tesis y la investigación la vayan armando poco a poco, van a utilizar de la ciencia, ¿sí? Si vamos a buscar, por ejemplo, las ciencias políticas, las leyes, en el marco metodológico, normativo, jurídico, como lo decimos comúnmente, en el marco teórico voy a necesitar teorías de pedagogos, de gente ya científica, de gente que ya parte de una ciencia pedagógica, histórica y demás. Voy a agarrar ciencia para poder que analizar mi objetivo, mi problema, explicar qué está sucediendo, como por ejemplo la deserción, por qué dice esta persona esto, si en realidad es tanta la deserción, vamos a refutar la información gracias a la ciencia y a la investigación. Y vamos a actuar sobre estos hechos. ¿Sí? Por ahí vamos a ver más adelante acerca de este último punto de actuar sobre los hechos, porque va a ser muy diferente si vamos a dar cosas que realizar después de una tesis, estrategias, o vamos a darle las herramientas al lugar donde vamos a investigar, pero todo esto va a cambiar, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, después se lo voy a recordar muy bien. Entonces, quedamos claros, chicos, que la ciencia, ¿qué hace? Analiza, explica, predice y actúa de acuerdo a los hechos observables, pero también utiliza la racionalidad. Tenemos que ser razonables para poder hablar, ¿sí? Para poder explicar y para poder entender si está correcto lo que estoy realizando. Como decía la compañera, el ejemplo del frijolito, cuando nos decía la maestra, a ver, ¿cómo te fue con lo del frijolito? Explícame qué sucedió. ¿Y qué nos ponen a hacer? A razonar, a explicar, a entender lo que está pasando. Entonces, muy importante este punto. La explicación, nos dice aquí, responde a las preguntas sobre cómo se relacionan los elementos y por qué es así la realidad. Muchas veces decimos, ok, no hay deserción, y cuando estamos nosotros como maestros nos damos cuenta, y más en el nivel básico, ustedes lo han visto. No hay deserción, solamente el 5% es. Oye, de 100 salen 50, ¿qué pasa con esos 50? O con esos 30 que se fueron. Salen las preguntas, van surgiendo. Aquí es cuando se le llama la parte de la hipótesis. También es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar estas preguntas con la realidad, nos dice aquí. ¿Y por qué es así la realidad? ¿Por qué está un índice arriba del 30% de desertado? ¿Cuál es el problema principal dentro de la deserción educativa en México? ¿Por qué las políticas y las leyes no se enfocan en resolver estos problemas? Digamos que son unas preguntas que yo podría realizarle al gobierno y a cualquier persona, pero aquí la explicación nos pide esto. Voy a preguntar para poderte después, en la parte de la tesis, se llama análisis, responderte qué está sucediendo. Todo va con que vamos a ir viendo poco a poco. También nos pide prever el funcionamiento futuro y consecuencia actual. A veces nosotros cuando realizamos las preguntas nos encierran, nos encasillamos en cierta información que necesitamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a agarrar un universo muy grande y nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestra ciencia no va a estar correcta. Nuestra investigación de la tesis no va a estar bien. Vamos a hablar de 1000 cosas. Yo voy a hablar de deserción y de deserción va a salir violencia intrafamiliar, va a salir problemas económicos, va a salir problemas educativos de los maestros, va a salir que los maestros están capacitados, que la escuela esto, que cobran muy caro, que 1000 cosas. Entonces, aquí en esta parte, la explicación, vuelvo a repetirlo, vamos a hacer nuestras preguntas referentes a la investigación para no salir más allá, porque ya nos conocemos, queremos abarcar todo, queremos saber todo, queremos resolver todo, porque son nuestros alumnos, sabemos sus necesidades. Pero hay que tomar mucho en cuenta esto. En una investigación, junto con las ciencias, debemos de encerrarnos en un solo universo, porque de lo contrario, no va a ser un tema, sino van a ser como 50 temas, y una tesis es máximo 6, 7 meses,
Y lo vamos a hacer hasta de 2 años de investigación, entonces cuidado con eso. Ciencia como forma de analizar la realidad social y de obtener información, un conocimiento científico para aplicarlo a la resolución de un problema. ¿Qué pasaba con Galileo? Decía, bueno, yo quiero saber cómo se le llama esto, que avientas algo y regresa a la misma velocidad o a triple a la velocidad a la Tierra. ¿Cómo es que los de la NASA también investigan acerca de esto, de sacar los cohetes o sacar, no sé, salir con los satélites? ¿Cómo lo han realizado? Primero aquí nos dice claramente, es la forma de analizar la realidad social. No nos vayamos, como siempre se ha dicho a los chicos que ya avanzaron y a todo el mundo, porque es mi compadre, porque es mi amigo, porque el director es mi papá, porque es esto, no voy a decir la realidad. No, vámonos a analizar lo que realmente está sucediendo. Solamente esta materia se trata de analizar, de indagar y de conocer algún tipo de problema, que vamos a ir viendo poco a poco también. No vamos a intervenir. Cuando intervenimos es cuando hay problemas en una institución, porque ya metemos la cuchara, me dicen claramente. Aquí solamente vamos a indagar, analizar y darle la realidad a la institución educativa o donde vamos a realizar nuestra tesis de lo que está sucediendo. Hasta ahí. Maestros, no se vayan a meter, que yo te voy a hacer un curso, que yo te voy a hacer nada. Sí, por favor, nada más así. La ciencia es la búsqueda del conocimiento. Van a decir, ah, maestro, pero no, es que realmente, si ustedes se fijan, la ciencia que nos está diciendo aquí claramente, analizar la realidad y buscar el conocimiento de lo que está pasando realmente. Quiero saber por qué hay tanta deserción en mi escuela, por qué mi grupo no trabaja al 100%. ¿Por qué eso es lo que necesito yo? A lo mejor yo soy la del problema y yo le echo la culpa a los alumnos. Entonces, para eso es la ciencia y la investigación funcionada, para entender algo, razonarlo, pero que sea real, social y que me pueda dar un conocimiento más a futuro para mejorar o para cambiar. Eso se trata. Bueno, también nos dice que se asienten 3 supuestos o principios básicos. Determinismo, determinar como decía tajantemente lo que voy a buscar. Un tema, un nivel educativo, un aula, lo vamos viendo poco a poco, o un grado escolar y un tema nada más. Por ejemplo, deserción. Voy a agarrar deserción en la primaria fulana de tal de Guadalajara, Jalisco. Se determina el lugar y dónde va a ser. Nivel secundario. Grado tercero. Si son 5 grupos, pues agarro el A, el C y el D, o agarro el A y el B, nada más. Determinar y encerrarnos en un solo mundo, para no salir, como le decía, de la manera más información, porque al momento de encuestar, al momento de indagar entrevistas, no voy a realizarla para 200 niños, no puedo reabarcar 300 niños. Imagínense, van a vaciar 300 encuestas, va a ser un problema muy grande, entonces nada más un grupo determinado, lo vamos a ver en población y muestra, pero vamos a determinar nuestro lugar, nivel educativo, el grado escolar y el problema. Relaciones limitativas, igual. ¿Qué se relaciona con ello? A lo mejor yo digo, bueno, se relaciona no nada más en mi escuela, en la escuela de Connie, en la escuela de Lili, en la escuela de Daniel, en la escuela de Ruth, en la escuela de fulano de tal. Se va a relacionar todo, pero debemos de estar siempre limitados a nuestra información. Aquí, en esta parte de relaciones limitativas, chicos, es cuando nosotros abarcamos la parte de los antecedentes de la problemática o la problematización. Así estos 2 temas tienen nuestra tesis. Aquí vamos a limitar el lugar, como les expliqué ahorita dónde va a ser. Voy a explicar que va a ser desde Guadalajara, pero también voy a relacionarme limitativamente, por ejemplo, con México, Jalisco, y luego México, y luego veo a nivel internacional, y luego veo a nivel mundial. Se le llama investigación inductiva y deductiva, y vamos a ver también un poquito más adelante. Y falsacionismo. Sí, va a haber falsacionismo porque muchas veces les decía, yo creo en mi hipótesis este punto de vista, yo lo creo. Pero la realidad de las cosas cuando estemos realizando la investigación y utilizando las ciencias, las leyes, ¿qué nos van a decir? Que estás equivocada o que estás en la realidad. ¿De acuerdo?
A eso se llama. Entonces aquí un tema muy importante, nos dice un punto muy importante. El hombre ha intentado explicar la variabilidad de las cosas. Ha buscado la explicación a los fenómenos. Tienen un orden, los fenómenos, unos suceden a otros y se pueden suponer que los cambios son aleatorios y pueden ser al azar. Esto también se utiliza en población y muestra, lo vamos a ver también casi al final de la clase. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicas y chicos? No, ¿Todo bien? No, maestra, muy claro. Muy bien. sí, ¿Tienen duda, Connie? no, ¿Todo bien? Es que yo sí. sí, no, Es un tema que no es tan difícil. Si ustedes se fijan, ya lo vimos. Ahorita vamos a comenzar con el segundo tema, que es la investigación, que no está tan difícil, nada más es tratar de comprender de qué se trata. Entonces vamos a ver el siguiente punto, que es la investigación. Por si gustan apuntarles. Ya si tienen el tiempo de poder leer más profundamente la presentación, lo pueden realizar. Pero como les decía, la ciencia en sí es esto que acabamos de ver. Surge a partir del siglo XVII, cuando surge la era de la Ilustración, el Renacimiento, y es cuando aquí nosotros ya comenzamos a tener a la pedagogía, la educación como una ciencia, y las demás ciencias que tenemos alrededor de nosotros. Déjame ver, porque como que se traba la máquina. Ahorita les explico la otra. Ay. 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 Ay, este porque ya no se me suena bien rico. Es más rico, y estoy oyéndolo. La investigación. Bueno, la investigación es también parte de la ciencia, ya lo vimos ahorita hace un momento que les explicaba. ¿Sí me escuchan, chicos? sí, maestra. Ah, ok. Sí, maestra. Traba la máquina y como que no me quiere dejar y como que no quieren que les dé la clase, se está luciendo, ¿eh? Algo quiere la máquina con ustedes. Bueno, en la metodología de la investigación ha aportado al campo de la educación tanto métodos como técnicas y procedimientos que permiten alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva para facilitar el proceso de investigación. A nosotros nos ha dado estas herramientas, chicas y chicos, lo que son los métodos. Anteriormente, ya vimos, antes de convenios, no existía una metodología o unos métodos también para llevar a cabo dentro de nuestras sesiones educativas. A partir de que surge la ciencia junto con la investigación a un lado, nosotros ya tenemos pasos a seguir y cosas que realizar para nuestras sesiones educativas, que esos son métodos. Las técnicas también y algunos procedimientos para poder alcanzar algunos conocimientos en los niños. Por ejemplo, los procedimientos vienen siendo nuestras actividades didácticas, nuestros trabajos en el aula, la biblioteca. ¿Se acuerdan que vimos que Convenio se empezó a insertar lo que eran imágenes en los libros? Por parte de ello es uno de los procesos que tenemos dentro del aula. El ser humano, pues sabemos que somos muy curiosos. Por lo tanto, la metodología de la investigación se ha encargado de definir, construir y validar los métodos necesarios para la obtención de nuevos conocimientos. La investigación, en cambio, o a diferencia de la ciencia, la investigación se va transformando conforme va surgiendo más conocimientos y la era nueva del conocimiento digital que vimos anteriormente con lo que era lo que era el conectivismo, colectivismo y aquellas teorías modernas. Entonces, gracias a ello, nuestra metodología va evolucionando poco a poco, no se va a quedar en una sola lugar estancado, no va mejorando, inclusive si ustedes se fijan, los médicos antes cómo operaban con la cuchillo y cosían y todas las cosas, y ahorita cómo lo realizan, ahorita lo realizan ya con láser, se han visto por ahí videos que ya cortan y ya va sellando las tijeras que tienen láser, van cortando, van sellando, va evolucionando todo constantemente. De este modo, en la presente unidad, bueno, de igual forma se expone el concepto de investigación y metodología de la investigación que describe sus etapas y dimensiones.
La investigación se refiere a un proceso que, sustentado en el método científico, intenta adquirir, aplicar y crear conocimiento. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia de la ciencia. La ciencia que nos decía que teníamos que analizar, que teníamos que indagar, teníamos que explicar y teníamos que hacer otro tipo de cosas. Aquí la investigación nos dice lo demás, pues nosotros confundíamos. Adquirir algo nuevo, aplicarlo a la realidad y crear algo nuevo, un conocimiento nuevo. Un ejemplo de la investigación es cuando estamos en clases. ¿Qué pasa en clases? Bueno, yo quiero ponerles una actividad didáctica, supongamos un juego de mesa, un rompecabezas, pero veo que el 50% lo trabaja y el 50% no lo trabaja. Aquí es cuando nosotros vamos a investigar por qué no está trabajando el grupo, qué está pasando con mi grupo, ¿de acuerdo? Aquí yo voy a investigar qué está sucediendo y voy a buscar nuevas herramientas para poder ayudar a mis alumnos a obtener un conocimiento más grande. El término investigar lleva implícito las nociones de seguir pistas, encontrar, preguntar, sondear, inspeccionar. La tarea de investigar es una actividad sistemática que el hombre cumple con el propósito de incorporar nuevos contenidos sobre una materia o simplemente con la finalidad de indagar sobre un tema que desconoce. Entonces también nos dice claramente que es conocer todo lo que se presenta en la investigación, como sus paradigmas, lo que les decía, qué está pasando con mi grupo, los métodos que voy a utilizar, las técnicas que voy a utilizar, los instrumentos, además de su importancia, su significado y alcance para lograr así un resultado objetivo. Cuando se planea de manera adecuada la metodología que se aplicará en nuestra investigación, esto nos da un proceso más claro y objetivo para recabar y registrar y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas y consultadas. Eso es cuando nosotros vamos a realizar dentro de nuestro protocolo decimos, la parte metodológica, la parte normativa, la parte científica, como por ejemplo el marco teórico que es parte de las teorías de los docentes, teorías de personas que ya conocemos. Entonces aquí es cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Y vamos a indagar esta parte que nos decía claramente, que vamos a registrar y analizar los datos que vamos obteniendo poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan acerca de la investigación, chicos, hasta ahorita? Bonnie, ¿todo bien? ¿Quiere la máquina funcionar? Sí, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Sobre el concepto de investigación, Sócrates sostenía que la investigación es el objeto primordial y el fin básico que de la existencia del ser humano. Para Sócrates la investigación es el ser humano en sí, porque siempre vamos a estar investigando e indagando acerca de algún tema o información que necesitamos. Cuando el hombre enfrenta un problema, comienza por la naturaleza a cuestionarse sobre el por qué, el cómo y el para qué, que es como decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué necesito realizar esto? ¿O cómo voy a solucionar este problema? Los seres humanos desde pequeños vivimos este proceso porque en un principio tenemos un carácter espontáneo y en gran medida sin fundamento, es decir, con sentido común, nosotros siempre el ser humano es curioso y vamos a seguir buscando información. Entonces también nos dice que el método científico tiene que ser fundamentado, elaborado y trascendente. ¿Qué quiere decir? Fundamentado, que va a tener bases de dónde se va a obtener la información, elaborado por nosotros mismos y trascendente porque va a surgir alrededor del tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas y chicos? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan, chicas y chicos?
Hola, señorita. Ujú.